Buenas noches. Hoy vamos a disfrutar de un documental que nos trae la primera visita de la primera dama argentina, Eva Perón, a nuestra tierra, Andalucía. Es un proyecto en el que ha participado esta casa, Canal Sur, y nos lleva hasta 1947, cuando el dictador Franco le invita a venir a España, un país que estaba sumido en la posguerra y también aislado internacionalmente. Pero Argentina se atrevió a romper aquel bloqueo y nos suministró carne y trigo. En agradecimiento, el régimen invita al presidente argentino, Juan Perón, quien decide que su mujer sea finalmente quien venga. 5 días con Eva nos lleva una visita por Granada, Sevilla y Huelva. Un viaje que no se pueden perder porque muestra lo que se vio de aquel gran acontecimiento, pero también y sobre todo lo que ocultó. Hoy lo descubrimos en Una de Cine. Estamos en 1947. Hace 8 años que acabó la guerra, pero las penurias económicas siguen a la orden del día. España está aislada internacionalmente y la gente lo pasa mal, aunque el régimen de Franco insiste en ofrecer una imagen idílica gracias a una prensa controlada. Es el caso de mi periódico, que me manda a cubrir a bombo y platillo la primera visita importante de un líder extranjero. Tenemos que hacer creer a la población que el mundo nos quiere, y por eso doña Eva Duarte de Perón, la primera dama de Argentina, está entusiasmada por venir a España. Acaba de aterrizar en Madrid y en unos días llegará a Andalucía. Es la mujer del momento. No en vano todos esperan que sea capaz de acabar con el hambre en el país. Llega el 8 de junio, es curioso porque no llega directamente a España, sino que aterriza en el Sáhara español, en Villacinero. Luego va a Las Palmas y de Las Palmas ya llega a la península. Está 18 días, pero en esos 18 días la pasean por toda España. El séquito de Eva Perón durante el viaje que realizó aquí a España y la gira que realizó a Europa era amplísimo, amplísimo. Pero voy a empezar por los más importantes, ¿no? El más importante quizás fue su hermano, Juan, que aprovechó esta gira además para, bueno, pues para demostrar su fama de gran vividor. Consiguió meter a Eva en más de un lío, porque se perdía por la noche madrileña, se perdía por la noche andaluza, se perdía por la noche catalana y se perdía por todas las noches que podía. Y digamos que fue realmente, yo creo que el personaje que más disfrutó durante esta gira, ¿no? Va a Madrid, va a Barcelona, va a Zaragoza, va a Santiago, está en Vigo, la llevan por toda Castilla, va a Toledo, en Andalucía, viene a Granada, viene a Sevilla, viene a Huelva. Yo creo que elige esos sitios porque son los que más significación tienen con la historia de lo que es América. Vamos, Granada, Sevilla y Huelva. Granada fue donde se firmaron las capitulaciones por las cuales Colón quedó autorizado a hacer el viaje que hizo. En Sevilla por el tráfico, vamos, por lo que fue Sevilla durante siglos con todo lo que venía de América, y en Huelva porque de allí partieron las 3 carabelas.
Si la venida de Eva Perón había supuesto que en España se rebajaran las restricciones. Ahora, de cara a Argentina, lo que se le quiere demostrar a ella es que por encima de nuestra realidad, a ella se le va a dar como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Evita, la primera escala de su viaje fue aquí en España, después pasar por el Sáhara español, también brevemente pasó por Canarias, pero nada, una parada técnica. Vino después aquí a Madrid, a España, un recibimiento apoteósico en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Primero llega a Barajas y la recibe el caudillo, doña Carmen, y la hija. Van a recibirla inmediatamente, después pasa, revisa tropas, como si fuera un jefe de Estado, pasa la revisión de tropas. Es decir, que es que el tratamiento que se le hizo no podía ser mayor. Bueno, es que en la etapa de Eva Perón no hay mujeres en política. Es decir, hoy estamos acostumbrados a que una mujer gobierne. Ella había exigido que se la tratara como a un jefe de Estado. Y luego la gente por la calle llevaba banderas españolas y argentinas, pañuelos amarillos, pañuelos rojos, pañuelos blancos y pañuelos azules. Claro, en aquella época, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo, había sido normal que una mujer hiciera la campaña electoral con su marido. Y después que ella aparezca como una jefa de Estado, porque realmente se la trató como una jefa de Estado. Y entonces esto va a causar... La prensa en Estados Unidos se hace eco de eso. En aquel momento era una figura extraña, infrecuente. Es decir, que la popularidad no la tiene el marido, sino que la tiene la esposa. Y entonces manda a su mujer como embajadora porque la ve, era una chica muy joven. Ahora, tenía una fuerza increíble. Y claro, lo que ella empieza a tener unas exigencias enormes. Es decir, va a tener una cobertura tan tremenda que se va a hacer eco no solamente la prensa española, sino la prensa internacional. Entonces llamaba poderosamente la atención. Ya llamaba la atención, pero al conocerla a ella, a ver su extroversión, a ver la capacidad que tenía de comunicarse, esa forma que tuteaba a todo el mundo, pues lógicamente creció su imagen, ¿no? En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Hubo mucho debate en el seno del gobierno de Perón porque cuando él dice que ha elegido a Eva Perón, a Evita, para realizar esta gira, para realizar este viaje, en el gobierno de repente hubo un terremoto porque muchos de sus ministros no podían ver a Evita y no podían imaginarse traer a esa mujer con ese carisma, con esa falta de contención verbal que tenía, que viniera a una gira que además tenía un alto componente diplomático. El público arrecia en sus vítores, corresponde conmovida ante esta nueva manifestación de cariño de que es objeto. Pero Eva no solo viene a España. La misión diplomática de la señora de Perón es mucho más ambiciosa. Está claro que la foto con Franco es demasiado arriesgada y hay que disimularla con el objetivo de Europa. Y desde España, Evita continuó por otros países, una gira que la llevó por Portugal, la llevó por Francia, la llevó por Italia, que hizo parada en el Vaticano, donde se pudo reunir además con el Papa, pasó por Suiza, que se ha hablado mucho también de su escala en Suiza, y también pasó por Mónaco. La gira consistió en un recorrido que inicialmente iba a durar apenas unos días y terminó durando 3 meses. Ella quiere trazar un arco iris de paz y amistad entre América y Europa, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un mundo al revés. La rica era la Argentina, los pobres eran los europeos, ¿no? En ese momento, ¿no? Aunque hoy parezca una cosa muy rara,
muy extraña. La Argentina era el país rico, no así ni España, ni Francia, ni Italia. La gira del arco iris se idea cuando se acepta la invitación de Franco para venir a España. Es verdad que Perón no quería que se notara demasiado el hecho de que había una especie de eje, ¿no? Gente que podían ver un eje hispano-argentino y simplemente ese contacto entre España y Argentina, ¿no? Que sabía que molestaba mucho a la comunidad internacional y a Estados Unidos en particular. Perón lo que quiere es desligar esa imagen de viaje bilateral y entonces añade otra serie de países. Y entonces, en un discurso que tiene en Granada, si yo no recuerdo mal, en la fábrica de la pólvora, que se dirige a las mujeres y luego se dirigirá a los obreros y habla: yo no he venido aquí para formar un eje, he venido para formar un arco iris entre Argentina y el viejo mundo, no refiriéndose a España, sino buscando que va a traer la paz a todo el viejo continente, que está bastante destrozado, y que va a traer la paz por medio de promover el trabajo y la vida mejor de los obreros. La gira abarcó diversos países y además firmó acuerdos muy beneficiosos para la Argentina, como zonas francas en puertos. En aquel momento la flota mercante argentina era una de las más importantes del mundo y se dedicaba al traslado de mercadería de Argentina a Europa, y tener zonas francas y puertos en España era muy importante, así que eso fue también un elemento interesante en la estrategia de Perón de convertir a la Argentina en un importante abastecedor de materias primas en Europa en aquel momento. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pues la situación en España en ese 1947 solo cabe calificarla como lastimosa. Había acabado la Segunda Guerra Mundial. Nosotros habíamos estado en alguna medida con el bando que había perdido, con el eje, con los regímenes totalitarios, pero coincidió además con años de malas cosechas. Eran años de autarquía. El gobierno español no tenía dinero, el Estado español no tenía dinero, no había para comprar fuera. Entonces era un país aislado políticamente y tremendamente atrasado en lo económico. España estaba en una situación de penuria, de falta de alimentos. Se le habían cerrado las posibilidades de comerciar. A las 17:30 llega el general Perón. Franco y Perón no tenían ningún lazo de unidad, no eran personas que se conocieran ni tuvieran mucho vínculo, salvo por personas, por interpósitas personas, ¿no? No había un vínculo y nunca lo va a haber. Bueno, lo del eje belicista entre Madrid y Buenos Aires era absolutamente imposible en el contexto que estamos hablando, que es la posguerra, ¿no? España estaba siendo muy observada por parte de las naciones vencedoras, particularmente por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, que impiden su ingreso a las Naciones Unidas por considerarlo un régimen profascista. Así que Perón no se iba a meter en ningún tipo de alianza militar, además, ¿con qué objetivo, no? Franco, ante la visita de Eva Perón aquí a España, decretó una amnistía de presos políticos aquí en nuestro país. Digamos que también realizó una serie de cambios, una serie de derechos para los trabajadores. Bueno, aquel saludo fascista, ¿no? El franquista pues también desapareció. Digamos que hizo una serie de guiños también para allanar el camino de la visita de Evita aquí a España. La visita de Eva Perón fue algo más. Fue una necesidad vital para el régimen, porque el régimen estaba absolutamente aislado.
y de pronto le llegaba un soplo de vida con esta visita. Entonces, era una forma de salir del aislamiento. Para el régimen era extraordinariamente útil que viniera una mujer, más de las características expansivas de Eva Duarte de Perón, para decirle a los españoles, bueno, no estamos tan solos. Los vestidos del regalo son 51 prendas suntuosas confeccionadas con ricas telas. El ministro de Asuntos Exteriores recoge para entregarlos a doña María Eva los estuches con las alhajas que adornarán estos vestidos. El momento es de una emoción y belleza incomparables y se desarrolla entre constantes ovaciones y vítores a Franco y a Perón, a la Argentina y a España. España aspira a marchar a la cabeza del derecho social moderno, dice el generalísimo. Y allende las fronteras se intenta mantener el fantasma de unas organizaciones muertas, nadie en España puede pensar en ellas. Si no hubieran sido sepultadas por la ola de criminalidad en que se enfangaron, lo serían por haber constituido un instrumento al servicio de las maquinaciones y de los imperialismos extraños. El régimen de Franco explotó propagandísticamente todo lo que pudo la visita de prácticamente el único país que nos quedaba como amigos. Y en aquel momento España necesita trigo y necesita carne por encima de todo. Realmente los tiempos eran difíciles en muchos temas, pero sobre todo la carestía de alimentación que había era grande. Yo recuerdo a mi abuelo emocionado llorando. ¿Por qué? Porque venía trigo, porque esta señora, aparte de ser muy guapa y llamar la atención, porque salía, no teníamos entonces televisión, pero salía en la prensa, todo, pues llegaba para dar alimento a España. Y entonces eso fue muy importante. El régimen argentino no era totalitarismo en el sentido europeo, pero era un régimen con un militar, Perón, y muy populista. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Si algún día, como entonces, nos obligan a dejar el trabajo, pobre de ellos. Perón era un militar que el pueblo lo va a buscar para hacer que sea presidente. La extraordinaria concentración viste una vez más de fiesta la histórica Plaza de Mayo. Y la emoción y el entusiasmo suben de punto al hacer su aparición en el palco el presidente Perón, a quien acompañan las altas autoridades nacionales y dirigentes obreros. Con su entusiasmo que desborda la tarde luminosa, el pueblo está diciendo a gritos su adhesión al líder. Por esa es la diferencia que tiene con Franco, que Perón llega a la presidencia por las urnas desbordantes de votos. El franquismo murió con Franco, ¿no? Son dos regiones, sí. El justicialismo tenía una base popular que podía tener en algún sentido Franco, pero que estaba muy vinculada a su figura y no a un sistema. El justicialismo es una palabra inventada por Perón, obviamente con referencia a dos elementos esenciales, que es la justicia social y el socialismo. La idea de Perón es esa, es impartir justicia social a los desarraigados, a los desamparados, a los hombres y mujeres que son la mayoría del país, ¿no? Que necesitan, y la Argentina necesita hacer un cambio. Es un movimiento ecléctico, muy difícil de clasificar en términos europeos, de izquierdas y derechas clásicas, por eso les resulta tan complicado a los europeos entender al peronismo y para algunos es un fascismo y para otros es un populismo indefinido. Que Perón tuviera algunas ideas filofascistas, pues no lo sabemos, es una cosa, una hipótesis, pero Perón había sido elegido y aquí Franco había sido el vencedor de una guerra. Por eso todo el afán de Franco es institucionalizar el régimen, consolidar el régimen y que lo reconozcan desde fuera. En 1947 es un año muy bueno para Argentina porque ya el peronismo está en el poder y empieza a modificar fuertemente el patrón de distribución. Hay un incremento muy fuerte de los salarios, del consumo. Yo he declarado también que nos
somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? En estos días, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién es realmente Eva Perón? Hasta hace nada era una actriz de segunda y ahora es recibida con honores de jefe de Estado. ¿Cómo ha podido una joven que aún no ha cumplido los 30 llegar a lo más alto del poder en Argentina? Bueno, Eva Perón era una muchacha muy joven que comenzó siendo actriz de radioteatro, que era un género muy importante en aquel momento, y de cine, que se acerca a la política por el lado del sindicalismo, por el sindicato de locutores y actores de radio, y va a conocer a Perón en unas circunstancias muy particulares, que es el terremoto de la ciudad de San Juan, una verdadera tragedia. Esto es enero de 1944. A partir de ese momento, Evita ya convive con Perón, es una pareja consolidada que Perón muestra orgulloso, lo cual le trae sus consecuencias dentro del círculo militar, el salir con una actriz, ¿no?, con todo lo que implicaba para los prejuicios de la sociedad. Y hay un proceso de aprendizaje muy interesante de Evita entre 1944 y 1947, que es cuando la vemos en la gira, cuando la vemos ya consolidada políticamente, ¿no?, donde ella aprende, se va formando, son 3 años de intensa formación política. Perón era consciente de la fuerza que tenía Eva y la utilizó. La utilizó precisamente en su propio beneficio político, ¿no? La tenía siempre como máximo exponente para atraer a las masas. Pero Evita es sobre todo ya en 1947 una dirigente política que va igualando a Perón en importancia en la conducción del movimiento peronista, un hecho realmente muy curioso y con muy pocos antecedentes a nivel mundial, de un liderazgo carismático bifronte, ¿no? O sea, de un liderazgo carismático de 2 personas muy potentes, muy queridas y con mucho poder. Eva Perón, al contrario de lo que pueda parecer, nunca ocupó un cargo político. Jamás. Ella era la mujer del presidente de Argentina. Sin embargo, ha pasado a la historia como una mandataria argentina. Es verdad que tuvo muchísima influencia también en la parte sindical. Ella fue la líder, ¿no?, del sindicato, del mayor sindicato, y desde ahí tuvo muchísima fuerza. Otra vez reunidos los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Ella no tenía ninguna preparación escolar más que de la primaria, casi te diría. Pero su gran intuición, su gran inteligencia, su gran sensibilidad humana la llevan a ver al deseo de poner a cada necesidad, como dice siempre ella, un derecho. Antes de venir aquí a España, Eva Perón no era la Eva Perón que conocimos después, ¿no?, el personaje que se creó después, ¿no? Pero es verdad que ella había tenido ya algunas ocasiones de darse cuenta del imán que tenía con la población y con los ciudadanos, ¿no? Y ella sí que sintió bueno, cierto miedo, ¿no?, cierto miedo por ello, pero enseguida se creyó su papel y vino aquí pues arrasando y plantando cara incluso al mismísimo Franco. Tras todo el despliegue que estamos viendo estos días, me pregunto, ¿qué pensará realmente Eva Perón de Franco? Y sobre todo, ¿cómo le estará sentando al dictador tener alojada en el Pardo a una mujer tan inclasificable? ¿Y cómo le estará sentando a doña Carmen Polo?
Para el régimen de Franco, Eva Duarte pudo ser una figura muy contradictoria y no exactamente lo que ellos querían, que ellos deseaban. Pero creo que más que en el caso de Franco, fue para doña Carmen Polo de Franco. Ella se aloja en el Pardo, por invitación evidentemente del general Franco, pero con las reticencias y el rechazo de Carmen Polo. Carmen Polo le hizo saber a su marido que no le apetecía absolutamente nada de que esa mujer tan fresca estuviera, que además había sido actriz y se había dedicado a la mala vida, estuviera allí alojada junto a ella. Es verdad que ella revolucionó absolutamente la vida en el Pardo. Era una vida monótona, con unos horarios muy claros y muy establecidos, que ella rompió. Ella era absolutamente impuntual, llegaba a las horas a las que quería, a los desayunos, a las cenas. La que más disfrutó esa estancia en el Palacio del Pardo fue la hija, precisamente la hija de Franco y de Carmen Polo, que llevaba una vida aburrida, acompañando a su madre a la capilla que había y que hay en el Palacio del Pardo. Una España todavía muy cerrada, muy tradicional. Doña Carmen al frente, el ejemplo de la mujer que casi dormía con mantilla. O sea que realmente, y aparece esta señora con unos escotes palabra de honor. Eva Perón y Carmen Polo eran el blanco y el negro, ¿no? Eran, nunca mejor dicho, ¿no? El yin y el yang. Porque Evita era muy hermosa, tenía mucha juventud, mucha belleza, mucha inteligencia, mucho atractivo personal, mucho savoir-faire, mucha elegancia, mucho de todo, mucha Eva, mucha Eva. Y claro, la señora de Franco lo que conocía más era el oratorio. Eva Perón era un huracán, era descarada, era muy mal hablada, era impuntual, no se le ponía nada por delante. Entonces, efectivamente, esa pareja, ¿no?, que viajó por algunos lugares de España, una pareja realmente curiosa. A Carmen Polo no quedó otra que acostumbrarse a Evita, ¿no?, a las costumbres de Evita durante su estancia aquí en España, pero representan efectivamente, yo diría, que representan dos modelos, los dos modelos antagónicos de mujer, ¿no? No se podía ser más diferente. Le hizo varias bromas pesadas, como por ejemplo cuando salen al balcón de la Plaza de Oriente y la plaza está repleta, Evita le dice: cuando quiera llenar la plaza, llámeme que vengo, ¿no? Eva Perón no tuvo ningún reparo en recordarle y en decirle que su marido era presidente de su país gracias a los votos que habían depositado los argentinos en las urnas y no por imposición, como había ocurrido aquí en España después de una guerra civil. Y cuenta la gente del entorno de Franco que contaban las horas de cuándo se iba esta mujer, ¿no? Cuánto faltaba para que esta señora deje suelo español, ¿no? ¿Cómo sería la estancia de Eva Perón en el Pardo? Que cuando despidieron a Eva Perón en Barcelona, se montó en el avión que la llevó después hacia otros países de Europa, Carmen Polo le dijo a Franco: olvídate, nunca más nadie volverá a alojarse en este palacio. Y así ocurrió. Evidentemente no había ningún feeling entre ellos, y Evita nunca dejó de plantear su posición a favor de los trabajadores, incomodando todo lo que podía. Franco, cuando se diseña el viaje de Eva Perón a España, decide llevarla a los lugares más emblemáticos, más bonitos, más llamativos, que además quedaban muy bien por televisión, ¿no? Pero es verdad que Eva Perón introduce una serie de cambios. Dice: vale, está muy bien, a mí me encanta hacer estas visitas que me habéis diseñado, ir al Palacio Real, entre otros lugares, pero yo también quiero pisar calle, ¿no? Quiero ver lo que hay por las calles. Y al final a Franco no le queda otra que aceptar. E incluso le dice a Carmen Polo que la acompañe por algunos de los barrios más pobres, en este caso de Madrid. Siempre entre aplausos y constantes muestras de cariño, doña María Eva Duarte vibra de manera inequívoca recorrido. Incluso parece ser que alguna vez hizo que parara el coche para acercarse a los barrios pobres y conversar con ellos. Fuera del protocolo, ir en búsqueda de la verdadera España, que pasaba con la gente, con la calle, con ella, en la medida que pudo,
buscó siempre esa salida del protocolo. Esto, a pesar del atuendo que tenía y que ella llevaba, que realmente era, podía chocar, pero sin embargo establecía una empatía enorme con todos. Porque tal vez esta gente pensaba, ella de dónde ha salido y a dónde ha llegado. Y por otro lado, era tal la empatía, el lenguaje este tan personal que establecía y se ponía tan de igual a igual con ellos, que realmente captaba a la gente. Cuénteme, dígame, ¿cómo están? ¿Qué les pasa? ¿Qué necesitan? ¿De qué sufren? Esas preguntas no se las hizo nadie a ese pueblo español. Se las hizo Eva Perón en los 18 días que estuvo. Ella realmente lo que estaba orgullosa era de ser, digamos, la líder del movimiento obrero en su país. Se acercaba a la gente y la miraba a los ojos para saber qué le pasaba a los obreros, a las obreras de Andalucía, a los mineros de Asturias, a los gallegos pescadores, a todo lo que Eva visitó. Fue para estar cerca. Cuando ella realiza sus visitas por Madrid, por las zonas más pobres, en una de esas visitas se acerca un muchacho, un niño, que le entrega a Perón una carta en la que explica la historia de su madre y que le dice, por favor, señora, ya que está usted con Franco, quiero que hable con Franco y que consiga que mi madre no muera. Este niño era el hijo de Juana Doña, que era una sindicalista, comunista, militante aquí en España, que había participado en varios atentados, ninguno de ellos con víctimas, con heridos, pero es verdad que fueron atentados que tuvieron mucha relevancia, y fue condenada a la pena de muerte. La iban a fusilar. Y entonces el niño le pide a Eva Perón que por favor hable con Franco y que consiga que su madre viva. Y Eva Perón se presenta en el Palacio del Pardo delante de Franco, yo me lo imagino con los brazos así en jarras, ¿no? Y le dice, no, tienes que perdonar la vida a Juana Doña. Y si no le condonas la pena de muerte, yo me voy de aquí y me llevo toda la ayuda que he traído. Y Franco acepta y le dice que sí. Y efectivamente, Juana Doña no fue fusilada. La Perona, como ya se le conoce en muchos sitios, llega hoy a Andalucía. Su primera parada será Granada, y como no podía ser de otro modo, le espera una agenda cargada de actos lúdicos y religiosos. No me cabe duda de que el régimen hará todo lo posible por mostrar una realidad que no es, ocultando la verdadera situación de la ciudad. Eva Perón llega a Granada el domingo 15 de junio de 1947, que es el último día de las fiestas mayores de Granada, que son el Corpus Christi. Viene el domingo, se le declara festivo para que pudiera ir todo el mundo. Aquello requería masa aplaudiente y vitoreante, entonces se declara festivo. En Granada no se podía dar un paso ni domingo ni lunes. Su primera parada era en la Basílica de la Virgen de la Angustia, además donde los medios de comunicación habían congregado a toda la gente para que aquello fuera el no va más, ¿no? Allí hay salvas, los 21 cañonazos reglamentarios que merece un jefe de Estado, más desfiles militares, y entra la Virgen de la Angustia bajo palio y hay una salve y la nombran camarera mayor de la cofradía de la Virgen de la Angustia. Pues emprenden el camino, pues suben por la carrera de la Virgen hasta este recinto donde estamos, o sea, el Hotel Alhambra Palace, que entonces era el mejor de Granada, sin lugar a dudas, y se le dedica a ella y a todo su séquito la primera planta entera de este hotel. Estaba previsto que a las 10 de la noche había una cena de gala en el salón de plenos del ayuntamiento. Llega con su abrigo de bisón, se baja en la Plaza del Carmen y claro, hay una multitud tremenda aclamándola. Esa misma noche, después de la cena, ya a las tantas, mucho más tarde de lo que estaba previsto, va primero a la Alhambra y después empieza una fiesta flamenca. Al día siguiente, el lunes, y tras una breve visita al Generalife y dar una vuelta, van a la catedral, donde vuelve a entrar bajo palio, donde hay nuevamente rendición de honores militares y salvas. Hay visita a la tumba de los Reyes Católicos, deja una corona y de ahí ya viene el siguiente capítulo, que es en el Fargue.
Estamos en el edificio de dirección de la fábrica de pólvora y explosivos de Granada, que acogió el día 16 de junio de 1947 la visita de la esposa del presidente de Argentina, doña Eva Duarte de Perón. La guerra civil tuvo mucho protagonismo aquí, en esta alquería, que es una de las 300 alquerías que tuvo la ciudad de Granada, y más concretamente en la fábrica, porque fue la que abasteció de material pirotécnico a todo el bando sublevado. La fábrica actual es la misma que hubo en el año 1947 y que fue visitada por Eva Duarte de Perón. Lo único que ha variado es la dedicación de algunos de los edificios. Ella pidió expresamente que se le llevara a una fábrica donde hubiera abundante plantilla laboral, y en Granada entonces esta era quizás la empresa que mayor número de trabajadores tenía. Como esta fábrica estaba dirigida por el estamento militar, pues indudablemente el control tanto de los trabajadores como del público en general estaba garantizado. Aquí se le conocía como la Perona, además quedó marcado como el Día de la Perona. Todo el mundo habla de aquel día, lo bonito que fue. A la entrada de la alquería se dispuso un arco del triunfo, allí la recibieron el director de la fábrica y todo el cuerpo directivo de la misma, y iniciaron un recorrido a pie por donde estaba la barriada que se acababa de construir para entregar al mes siguiente a los trabajadores de la fábrica. Indudablemente, en lo que mayormente se ha dicho es de la elegancia y de lo amable que fue con la gente, porque cuando también los obreros de la fábrica le entregaron un obsequio, especialmente los obreros, ella fue muy amable y tuvo unas palabras muy atentas y muy cariñosas con ellos. Segundo día glorioso en Andalucía. Y he de confesar que los discursos de Eva me tienen cautivado. Y es que, después de haberla escuchado ya en varias ocasiones, me sigue llamando la atención ese tono mitad maternal y mitad místico que utiliza, y que realmente no sé cómo lo interpretará aquí la gente, y sobre todo las autoridades. Utilizaba un lenguaje cercano, diciendo lo que la gente esperaba que dijera. Hablando de los grasitas, hablando de la justicia social, hablando de las mujeres, y consiguió calar con sus discursos, con sus palabras, y mucho cuidado con la manera que tenía de pronunciar esos discursos. Se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Evidentemente son mensajes muy diferentes. Es decir, lo que ella le dice al obrero es: os tenemos en cuenta, no olvidamos, luchamos por vosotros. Son discursos políticos paternalistas y efectivamente rozando lo religioso, porque tenían mucho también de fervor religioso, ¿no? Y de llamar a las masas, era casi como un credo. Todos los mensajes que Evita da al pueblo español son de fe, de esperanza, de amor, de comprensión, de agradecimiento al pueblo español. Un lenguaje tierno, un lenguaje en que ella se pone en primera persona, como ejemplo. Las ideas es siempre hablar de Perón, de sus descamisados, de lo bien o del trabajo que se está haciendo para que vivan bien. Y luego hablar de la madre patria, la estirpe, la madre patria es España, de las relaciones que tienen con España y del paralelo del caudillo con Perón. Evita era una gran oradora, una mujer que tenía un discurso muy fuerte, muy, podríamos decir que se situaba a la izquierda de Perón, muy de barricada, muy de denuncia de los sectores de poder, de la oligarquía, del imperialismo, muy de defensa de los trabajadores. Pero el discurso adquiría fuerza en consonancia con su
su coherencia política, ¿no? Digamos, este discurso, dicho por cualquiera, no hubiera tenido la fuerza que tenía. Yo digo siempre que si Eva Perón hubiera nacido en nuestra época, revolucionaría las redes sociales. Estaría siempre presente en las redes sociales. Tenía una capacidad de discurso, de manejo de los gestos, de manejo de la palabra, de la dicción, de la entonación, de los gestos de la cara, de absolutamente de los tiempos, que hacían de sus discursos, aparte del mensaje, los hacía muchísimo más potentes, ¿no? Para no defraudar a mis jefes, escribo una crónica triunfal de su paso por Granada, alabando a la mandataria que le está dando al franquismo el mayor balón de oxígeno que ha recibido hasta la fecha. Hoy ha llegado a Sevilla y mañana la cita con la historia está garantizada. La Virgen de la Macarena la espera en su parroquia. Eva Perón llega el 16 de junio a Sevilla, el lunes, y viene al día siguiente a visitar el barrio y a la Virgen de la Esperanza de la Macarena. Entonces, en Sevilla hay muchos referentes, entonces tiene que ir a la catedral, porque es Fernando III el Santo, y tiene que ir a la Basílica de la Macarena, porque es el símbolo también de la Andalucía religiosa de masa, ¿no? La visita a la Macarena pienso que fue lo más recordado de su visita a Sevilla, puesto que fue una visita popular que se mezcló con la gente, con su vitalidad exuberante y su gran liderazgo de masa, pues ya estaba como pez en el agua. En Granada ya ha visto a la Virgen de la Angustia, aquí va a ver a la Macarena. ¿Qué hay que hacer en Sevilla? Ve a la Macarena. Y ya va, la hacen camarera mayor. El recorrido que hace doña Eva Duarte es la comitiva llega aquí al Arco de la Macarena, donde se para, atraviesa el arco, la calle San Luis, la plaza de San Gil y entrando en la parroquia por la puerta principal. Vimos llegar a Eva Perón, que venía acompañada por una serie de personas, y entró en la basílica y al entrar es cuando la vemos. Entonces la pobre tiene que ir rezando por todos lados porque es parte de la visita, ¿no? Entonces, lógicamente, rezando de rodillas, botas, es inevitable, es una imagen obligada en cada sitio que van. La recibe por parte de la hermandad en la misma parroquia, en la puerta de la parroquia, el general Queipo de Llamo, a la sazón hermano mayor honorario de la hermandad, y el coronel Bor, que más tarde general, que era el hermano mayor efectivo. Bueno, porque como mi padre era mayordomo, pues él tenía que estar ahí, por ser mayordomo, ya que toda la Junta de Gobierno tenía que estar presente o debía de estar presente. Y como yo iba siempre, cuando iba a ver a la Virgen, yo iba con él, pues yo fui ese día con él a verlo. Era una mujer con un buen tipo, un tipazo, no un tipo, un tipazo. Era guapa, se sabía vestir, iba muy bien peinada y era un encanto. Tercera jornada en Andalucía y Eva va a emplearla en lo que más le gusta, el contacto con los trabajadores. Los descamisados argentinos tienen en Sevilla su réplica en los obreros de la Rinconada y en las cigarreras de la fábrica de tabaco. Esa visión que ella tiene de que hay que atender al obrero, a los sectores desfavorecidos, choca con el régimen, que el régimen quisiera hacer creer que es que no hay desfavorecidos, que no hay pobres, y dice, quiero que donde estén los pobres. No, aquí no tenemos pobres, ¿no? Es decir, hay un choque. Y una de las cosas que hace es, ¿qué tenemos que ofrecer? Pues lo que llaman entonces barrios de casas baratas. Yo recuerdo que en mi niñez se decía casas baratas, casas construidas por el régimen, y las llevan a sitios así que pueden parecer populares, y en este caso, en el caso de Sevilla, pues cae la Rinconada. La preocupación que tenía era una preocupación de arriba abajo,
aunque ella estuviera arriba, y ella se ponía en el lugar de ellos y se establecía una sintonía enorme. La fábrica de tabacos todavía había cigarreras. Es un escenario que le gusta mucho a Eva porque está con mujeres trabajadoras y al régimen que exhibe también mujeres trabajando. Es una bonita página dentro del viaje que hace Eva Perón, porque es conectar con mujeres y con mujeres obreras. Es que entonces la mujer en aquellos años, la mujer media, por supuesto, su único objetivo y para lo que era educada desde la cuna era para estar al servicio de su marido y de su hijo. Entonces, una mujer que reivindica derechos para la mujer, porque Eva Perón, aparte de todo lo que fue, también fue feminista y creó el partido femenino, no feminista, peronista. Yo creo que una de las cosas más importantes de Eva Perón es lo que era para ella la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que podríamos llamar el feminismo. Ahora no se llamaría eso feminismo, pero en aquel momento era un feminismo de vanguardia. Al general Perón, que haya alcanzado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que Eva Perón que haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. En el de Granada se dirige a las mujeres de España. Comienza con una afirmación muy asombrosa diciendo que el siglo XX no se va a conocer como el siglo de las dos guerras mundiales ni el siglo de las bombas de Hiroshima. Se va a reconocer, será mucho más significativo, siglo del feminismo victorioso. Que esta mujer lo diga en el 47 por eso yo lo valoro mucho. Ella no reniega, al contrario, dice que es la responsable, ella, la mujer, la responsable del hogar y de que la familia funcione, pero que eso no está reñido con que ella tenga una vida propia y una vida pública, y ella lo está ejerciendo. Ahora mismo hablar de feminismo es muy fácil, pero en aquella época no era tan sencillo, y es verdad que ella durante su viaje por Europa también aprovechó para estudiar las leyes de los diferentes países en los que se permitía votar a la mujer, porque en aquel momento, y hablamos del año 47, en Argentina, como en otros muchos países, las mujeres no podían votar. Y ella sí que se fijó en las leyes que había en otros países, las leyes electorales, para trasladar a Argentina. Eva hizo ese milagro, introdujo a las mujeres que tenían condiciones a la vida política, ¿no? A que participaran, a que fueran, a que sentó 31 diputadas y senadoras en el Congreso de la Nación por primera vez en la historia. Porque se había hablado mucho de la mujer previo a Eva Perón, pero se había hecho poco con la mujer. Consiguió que la mujer pudiera votar en Argentina y además es una historia realmente destacada porque existe una fotografía de ella votando desde su lecho de muerte en una urna que le llevaron para que pudiera depositar el voto, y era la primera vez que las mujeres podían votar en Argentina. La gira andaluza está siendo todo un éxito, no me queda más remedio que admitirlo. Y así lo afirmo en mis artículos. Lo que sí pongo en duda es si Eva Perón se está creyendo esta farsa constante llena de tópicos y costumbrismo. Cuarto día y parada en Huelva. La capital colombina aguarda a la primera dama argentina. La visita de Eva Duarte de Perón a Huelva fue algo histórico, un hito histórico. La visita de una mujer representando a todo un pueblo, representando a la República Argentina, para nosotros era algo impensable. Momentos emocionantes de esos que se escriben con letras de oro en la historia de una ciudad. Yo creo que fue la primera gran concentración del pueblo después de terminada la guerra. Yo la viví siendo joven,
antes de empezar la carrera de medicina. Mi padre estaba en la Sociedad Colombina, era de la Junta Directiva, y entonces yo lo acompañé junto con los miembros de la Junta, donde tenía muchos amigos. Por eso tuve el inmenso honor, y lo recuerdo con mucho agrado, de estar cerca de aquella mujer, de darle la mano. La ciudad de Huelva la recibe con jinetes ataviados a la típica usanza andaluza. El pueblo todo se une a los festejos con alegría y regocijo. Ella llega a Huelva el día 18 de junio. De Huelva la esperaba en la zona que llamamos El Punto, al lado de la Casa Colón, un edificio histórico en la historia de Huelva, puesto que se edificó para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América. Allí el alcalde la recibió. Desde allí, en un coche descubierto, se dirigió hasta el puerto, y en el puerto, en una lancha rápida de la Armada Española, se embarcó junto con las autoridades onubenses y las autoridades de la región que vinieron de Sevilla, camino de la Rábida, atravesando la ría del Odiel. Antes de llegar al monasterio, la comitiva paró en la Punta del Sebo, lugar muy emblemático, porque es el punto donde se unen los dos ríos que rodean a Huelva, el Odiel y el Tinto, y en esta confluencia donde se levanta el monumento a Colón. Recorrió el camino, una cuesta, hasta llegar a lo alto donde está el monasterio cuna de América. Allí verdaderamente se emocionó. Yo estaba presente y lo pude ver, lo pude comprobar. Los que lo vivimos nos quedamos muy sorprendidos de ver con la ilusión que aquella mujer se ponía a los pies de Santa María de la Rábida, ante la misma imagen a la que Cristóbal Colón había velado la noche antes de partir para el gran viaje descubridor de América. Allí rezó, allí la vimos emocionarse. La visita de Eva iba a terminar muy pronto. Antes se subió a la sala de banderas, donde están todas las banderas de la República Iberoamericana, especialmente la hispanoamericana. Y entonces allí se nos entregó la bandera de la Argentina, que desde aquel día está puesta en la vitrina con todas las cajas, unas cajas al pie de cada bandera, donde está la tierra de cada país. Eva nos entregó una caja con un cristal muy bonito, con una fotografía tallada del general San Martín, y con la tierra de Argentina. Se puso allí la tierra de Argentina debajo de la bandera. Yo recuerdo a Eva siempre como una mujer elegante, una mujer muy bien vestida. Sí, en aquella época, aquel traje que traía con unas flores muy bonito, la pavela grande. Aquí se usaban las pavelas en aquella época, pero no tanto. Entonces verla en el coche descubierto con la pavela saludando al pueblo, una imagen impresionante, una imagen muy bonita a la que no estábamos acostumbrados, porque nunca se había visto, la verdad. De lo que no cabe duda es de que Eva Perón arrasa allí donde va. Su magnetismo es evidente, las cámaras la adoran y el público cae rendido a sus pies. Está claro que su vestuario, sus joyas, sus peinados han enamorado a los españoles. El hambre ha dado paso al glamour y todos estamos encantados. Ella, indudablemente como primera dama de un país, vestía a la altura de las circunstancias. Además le gustaba muchísimo la ropa, era muy femenina Evita, le gustaban los buenos modistos. Ella venía de ser actriz. ¿Cómo se vestían las actrices de esos años 40, de los teléfonos blancos, con grandes sombreros, con grandes alhajas, con grandes pieles? Ella venía de ese mundo también. Yo he tenido la ocasión de hablar con algunas mujeres que vieron pasar a Eva Perón por las calles en aquel viaje, y me ha reconocido que se pasaron horas y horas y horas subidas a una farola esperando que pasara aquella rubia que parecía una diva y una actriz de Hollywood, porque despertaba muchísima curiosidad también entre las mujeres españolas. No hay que olvidar que España en ese momento era un país gris, con mucha pobreza, y creo que esta mujer era arrolladora. En Andalucía, que son más espontáneos, puede
sorprender menos. Pero en cualquier caso, a una España austera, en la que uno tenía que llevar la misma ropa de los 7 días de la semana, que esta mujer llegara y se cambiara, y llevara joyas, y llevara pieles. Siempre se ha dicho, le decían, ¿cómo es posible que Eva Perón pueda lanzar esa serie de discursos tan de los descamisados, ¿no? Y que lo haga además con esa tranquilidad, vestida con las firmas más caras y con los zapatos más caros y los mejores perfumes y esos labios rojos, ¿no? Y ella siempre decía, era muy lista, ella siempre decía que es que a los grasitas y a los descamisados les encantaba verla así. Les gusta verme bella, ¿no? Decía. Y además cuando me ven así, ellos se ponen contentos porque ven que ellos también lo pueden conseguir. Porque saben de mi procedencia humilde. Y cuando me ven así, soy un reflejo para ellos. El poder aspirar a lo que soy yo ahora. Eva vino como Eva Perón y se marchó como Evita. Aquí se creó el personaje. El quinto y último día en Andalucía es solo para que Eva recoja sus cosas y continúe su viaje por otras ciudades de España. Todavía le quedan varias jornadas plagadas de actividades que estoy seguro que acabarán por agotarla. Creo que no me equivoco si digo que su apariencia de mujer fuerte y llena de vitalidad en realidad esconde a una persona de salud frágil. En la mañana del 9 de agosto, las calles que asistieron tantas veces al paso triunfal de la compañera Evita subrayaron con un silencio impresionante el dolor de la patria por la pérdida de su hija más querida. El traslado de sus restos desde el Ministerio de Trabajo y Previsión a lo largo de la Avenida de Mayo volcó en las aceras, balcones y terrazas y hasta en el centro de la calzada una multitud de más de 2 millones de personas. La cámara revive la solemnidad de esa emocionada despedida. Sobre una cureña militar ha sido depositado el féretro. Es el homenaje de las Fuerzas Armadas hechas pueblo mismo en este trance doloroso para los argentinos. Un grupo de trabajadores arrastra el sólido armazón. 38 hombres fueron designados por la Confederación General del Trabajo y 10 mujeres representan al Partido Peronista Femenino. Eva Perón muere en julio de 1952 a causa de un cáncer de útero. No se cuidó, ella ya dio síntomas de estar enferma muchísimo tiempo antes, con desvanecimientos, hemorragias, tuvo muchísimos problemas de salud. Sus médicos más cercanos le pidieron que por favor, que se cuidara, que se hiciera pruebas y ella nunca quiso. Se abandonó. Y eso ocurrió, tuvo una muerte durísima, 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 muy lenta, muy dolorosa, y acabó muriendo en el año 52 a causa de ese cáncer de útero, ¿no? Su muerte supuso una conmoción tremenda en toda la sociedad, en el mundo, porque era muy conocida, pero concretamente y específicamente en Argentina, ¿no? Fue una conmoción y fue una movilización social tanto de sus defensores como de sus detractores, ¿no? Su cadáver fue embalsamado por, además, un doctor español. Fue embalsamado allí en Buenos Aires. Fue visitado, su capilla ardiente fue visitada por millones y millones de personas. Posteriormente, después de los muchos homenajes que se le brindaron a Eva después de su muerte, ese cadáver inicia una gira rocambolesca de ciencia ficción primero por Buenos Aires. Ese cadáver llega a estar en casas particulares, llega a estar en cines, detrás de pantallas de cines, escondido en los lugares que menos se puede imaginar uno, escondiéndolo de los militares, de las consecuencias que podía tener, de lo que los militares podían hacer con ese cuerpo. La odiaban muchísimo, pero también intentaban esconder ese cuerpo de los seguidores de Eva Perón, porque no sabían muy bien lo que eran capaces de hacer, ¿no? Eran peligrosos tanto los detractores como los seguidores de Eva Perón. Durante su recorrido por diversos lugares de Argentina, el cuerpo de Eva Perón sufre todo tipo de vejaciones. Palizas y más.
Una vez que están los militares ya en el poder, deciden que el fantasma de Eva Perón sigue presente. A pesar del paso de los años y que Perón ya no estaba en el poder, había sido derrocado, deciden que hay que hacer desaparecer ese cuerpo para que no se convierta en punto de visita y de homenaje de nadie, ¿no? Y entonces hablan de tirarlo al mar y finalmente se impone la decisión de meterlo en un barco y hacerlo desaparecer de Argentina. Y el cuerpo se mete en un barco con una identidad falsa, viaja hacia Europa, lo llevan hacia Italia, está durante mucho tiempo en un cementerio con un nombre falso, identidad falsa, descansando, hasta que se llega a un acuerdo entre los militares y Perón y se le va a hacer entrega del cuerpo. Perón en ese momento está viviendo aquí en Madrid, en España, en Madrid, en su casa de Puerta de Hierro, y entonces se le hace entrega del cadáver. Ese cadáver viene en un coche tuneado, atraviesa la frontera de Francia, Pirineos, y viene hacia España y va hasta Madrid. Y se le entrega al general Perón. Curiosamente, se dice y se cuenta que fue, bueno, más o menos a la misma hora que falleció Eva Perón. Y el cadáver de Eva Perón está en la casa de Puerta de Hierro durante mucho tiempo, expuesto. Yo he podido hablar con gente que pudo visitar el cadáver de Eva Perón en esa casa. Medio Madrid pasó por Puerta de Hierro, por esa vivienda, para ver el cadáver de Eva Perón, que el general enseñaba sin ningún tipo de problema. Eva se fue y yo aún me sigo preguntando quién era realmente esa persona risueña a la que he visto defendiendo los derechos de los trabajadores, la igualdad entre hombres y mujeres y la justicia social con tanta vehemencia. ¿Era así o era un personaje impostado? Eva Perón sigue teniendo muchísimos seguidores y muchísimos detractores dentro y fuera de Argentina, porque ella al fin y al cabo fue artífice o copartícipe de un movimiento político que es el peronismo y que sigue todavía muy vigente. Los héroes que mueren jóvenes suelen ganar una cierta inmortalidad. Ella muere muy joven, como encima a los 3 años derriban al régimen, quedó ya el mito de Eva Perón, ¿no? Y se perpetúa. Cuando, como un país como el nuestro, que siempre vive necesidades y que siempre los sectores humildes, cuando tienen que buscar alguna referencia, la van a encontrar ahí, de su mejor momento histórico, ¿no? Donde mejor fueron atendidos y donde más se produjo una distribución del ingreso y de la riqueza históricas en Argentina. No era una mujer de una formación cultural, pero era lista, con esa intuición, y que supo jugar muy bien sus cartas. Fue una mujer descarada, hecha a sí misma, valiente, con una retórica realmente llamativa y con una capacidad de convicción que ya nos gustaría a muchos. Trabajó por los pobres de su país, se enemistó, su lema era siempre menos ricos y menos pobres. Y yo creo que en esa idea jugó ella, pero siempre ella estaba por encima absolutamente de todos. Creo que te diría que está incluso en plena actualidad por el auge de los populismos que hay en todo el mundo, en Europa y en el resto de países también, ¿no? Y al final, digamos que en esos nuevos populismos hay una base también de lo que supuso Eva Perón y de la herencia que ha dejado Eva Perón. Quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado, que no son para mí, sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos. Yo les dejo mi corazón, me deberé siempre a ustedes, me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento. Dejo parte de mi corazón en España, lo dejo para vosotros, obreros madrileños, cigarreras sevillanas, agricultores, pescadores, trabajadores de Cataluña, del país todo.
lo dejo a vosotros. Pues será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorantes, sabios, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea jura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. La deliciosa combinación de avellana y chocolate y el exclusivo toque de oro de Ferrero Rocher